Un cordial saludo a los amigos en el país y a los amigos del exterior. Nuevamente con ustedes, Libertad de Expresión, el programa donde la palabra de todos importa. Qué gusto tener hoy día junto a nosotros, junto a ustedes, a dos destacadas integrantes del colectivo Nosotros por la Democracia, el colectivo de mujeres que ha jugado y está jugando un papel muy importante por la democracia en el país. La licenciada Rosario Utreras, la licenciada Pilar Rivas, bienvenida a la Libertad de Expresión. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña introducción al programa de hoy día, pidiéndole a Charito un análisis de la situación actual del país en general. Del país comencemos primero. Charito, bienvenido. Muchísimas gracias, Paco, y felicitaciones por este programa. Y quiero decirte que el nombre que le has puesto es perfecto para este momento, porque una de las cosas que más tenemos que reclamar y que más nos duele es la falta de libertad de expresión que durante este gobierno hemos tenido. El maltrato y la agresión a los compañeros y compañeras periodistas, buscando silenciarles, buscando y tratando de eliminar el área de investigación dentro de la comunicación social, que es tan importante porque gracias a esos periodistas que hacen investigación hemos podido conocer muchísimos de los casos de corrupción que existen en este momento y que tratan de tapar, precisamente tratando de tapar también la libertad de expresión. Charito, y ha sido costumbre, digamos, o tradición, mejor dicho, de la prensa ecuatoriana, el trabajo de investigación, y no solamente ahora. No, ha sido de siempre. Ha sido de siempre. Importantísima. Sí, yo como comunicadora social he tenido la oportunidad de estar en varios sitios al inicio de mi carrera haciendo comunicación, y estuve en el gobierno del doctor Osvaldo Hurtado y del abogado Jaime Roldós como jefa de prensa de la presidencia, y créeme que nunca yo había visto que se den las cosas que han sucedido en estos 10 años. En contra de los medios de comunicación, en contra de los periodistas, en contra de la ciudadanía, porque además es importante decir que la libertad de expresión es un derecho ciudadano, es un derecho que tenemos todos y todas de estar informados, de conocer lo que pasa en nuestro país y cómo podemos tener esa información, sino a través de los medios y a través de los comunicadores sociales. La prensa ha jugado un papel importante siempre en el mundo entero. Pilar, bienvenida acá a Libertad de Expresión. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué opinas sobre las perspectivas que tiene el país? Estamos muy cerca ya de llegar, si cabe el término, a la meta final. El próximo domingo se decide en mucho el futuro del país. ¿Qué perspectivas la ves tú? Bueno, muchas gracias por acogernos en este espacio que realmente hace falta más espacios de libertad de expresión para que toda la ciudadanía se entere y pueda reflexionar en este escenario actual sobre el difícil momento por el cual atravesamos. Creo que para ninguna de nosotras, en particular las mujeres y obviamente a todos los ciudadanos, es fácil vislumbrar un futuro tan cierto, tan claro, porque primero, como decía Charito, ha sido un juego muy desigual en cuanto al presentar las dos candidaturas. Un juego en el cual la balanza se ha inclinado más hacia el lado oficialista, que realmente la democracia se supone que es un juego limpio donde todos los ciudadanos tenemos la capacidad de poder hablar en libertad de espacios, libertad de instrumentos, usando todas las tecnologías, obviamente, y los medios que están al alcance, pero creo que sin abusar. Entonces, al menos desde mi perspectiva, veo que el escenario es muy complejo. Las facilidades que se presenta para un candidato no son las mismas que para el otro. La situación del país es muy crítica. Tenemos un saldo negativo en todo sentido, una balanza de pagos que está cada vez más deteriorada, más magra realmente. No hay financiamiento que dure y básicamente lo que han hecho es vender y sobrevender una producción también muy de petróleo a la baja. Estamos también con conflictos en ese sentido y desgraciadamente el único recurso que han conseguido es para poder capitalizar supuestamente el pago a los servidores públicos,
que obviamente todo el mundo tiene derecho a estar con sus salarios al día. El tema es que van a dejar una deuda demasiado grande y creo que ese es un tema muy fuerte para que el próximo gobierno lo enfrente, cualquiera sea este. El tema aquí es que se suma algo que es muy doloroso ver la profundidad de esto, que es la corrupción. La corrupción realmente ha tomado visos, pero inexplicables, en donde nunca nos imaginábamos que podíamos llegar a tal nivel y con tanto cinismo, porque realmente el cinismo está jugando un papel muy... O sea, ya se dicen las cosas con tanto cinismo que parecen ya tan... Son tan... Sí, está bien, ¿no? O sea, está bien, todas son cosas de buena fe, como realmente es el término que se está utilizando. Y creo que si nosotros no combatimos la corrupción desde la ciudadanía, también demandando que, por favor, o sea, ya no sé a dónde más o con qué palabras podernos expresar, porque realmente no es un favor que se le hace a determinado candidato o a determinado movimiento, en este caso político, es una obligación de los poderes, en este caso fácticos, yo me atrevería a decir, que tienen ellos que erradicar de cualquier forma, porque la ciudadanía, nosotros no estamos pintados, nosotros merecemos un respeto y la corrupción no puede seguir más. Y en ese ámbito también los derechos, creo que sobre todo de las mujeres, han sido los más violentados. El primer mandatario del país ha expresado que las coimas no es corrupción. Bueno, eso lo dice todo, creo, exacto, respecto a la situación actual que vive el país. Partiendo de ahí. Charito, ¿y la situación de la mujer ha mejorado en estos últimos tiempos? No, para nada. Para nosotras, y no solamente me refiero al colectivo Nosotras por la Democracia, Nosotras por la Democracia, que somos un colectivo nacional que agrupa muchísimas mujeres, sino por la mujer en general. La mujer en este país y nosotras hemos tenido un retroceso. Esto es para nosotros una década perdida en cuanto a derechos humanos, en cuanto a los derechos que habíamos conquistado, que con tanto esfuerzo habíamos logrado y que definitivamente en esta década hemos perdido porque nos hemos sentido agredidas, pisoteadas, maltratadas, y se han eliminado instancias importantísimas como las que nosotros teníamos, como es el Consejo Nacional de las Mujeres, donde nosotras estábamos representadas desde la diversidad de la mujer campesina, la mujer indígena, la mujer trabajadora sexual, la mujer lesbiana, la estudiante, la oficinista. Todas estábamos representadas, pero al haber eliminado esa instancia, eliminaron también un espacio donde podíamos plantear nuestras aspiraciones y pelear por nuestros derechos. Pero desde el sector oficial se dice que la situación de la mujer ha cambiado mucho, ha mejorado mucho, y que muestra de ello, o una muestra de ello, es que, por ejemplo, en el legislativo tenemos 3 mujeres al mando de la Asamblea, en las funciones del Estado, en altas funciones del Estado, en ministerios, hay. Yo diría que ese es el peor ejemplo que pueden poner, porque si bien es cierto, existen en la legislatura las 3 primeras autoridades son mujeres, ninguna de ellas nos representa, porque al contrario, se han vuelto sumisas a la orden de quien les puso ahí, y más aún, valiéndose de lo que fue nuestra lucha por muchos años, la ley de cuotas. Esa ley que nosotros planteábamos sea de paridad, de igualdad, de que nosotras las mujeres tengamos la posibilidad de llegar a esos espacios de poder y de decisión en igualdad que los compañeros varones. Pero no nos imaginamos que la ley, así porque sí, era suficiente. Lamentablemente la ley no resultó lo que nosotros creíamos, porque hemos visto cómo se ha designado mujeres en lugares donde podían haber hecho mucho por nosotras, por ellas mismas, y sin embargo, lo único que se han contentado es con alzar la mano y aplaudir todo lo que les han ordenado. Y eso para nosotros es muy duro. Por ejemplo, ahí se eliminó el ENIPLA, que era el plan de derechos de las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, y lo cambiaron por un plan familia
que tiene origen en el Opus Dei, que pide la castidad, entre comillas, a las jovencitas en vez de hacer una programación donde sepan cómo disfrutar de su sensualidad, de su sexualidad, sin necesidad, sin que eso signifique que se tengan que quedar embarazadas, porque nosotras tampoco no queremos jovencitas embarazadas, no vamos a eso, pero hay que trabajar en planes de educación sexual, en planes de educación reproductiva para hombres y para mujeres, porque además siempre se piensa que la carga en derechos sexuales y reproductivos tenemos las mujeres, y no es así. Yo tengo un hijo varón y sé con seguridad, con firmeza, que tengo que formarle, y eso he venido haciendo, para que respete a una niña. No es que él sale, se da la gran vida y la niña tiene que estar en su casa para evitar caer en las manos o en los brazos de un hombre, ¿no es cierto?, de un novio o de un compañero. Es una responsabilidad compartida que tienen hombre y mujer. Y como bien dice Charito Utreras, la responsabilidad la deben hacer no solamente desde las instancias de la familia, sino en el cumplimiento de las leyes que para eso fueran hechas, ¿no? De políticas integrales. La propuesta a la que se refería Charito realmente, no en la estrategia de planificación familiar, lo del ENIPLA, que era una estrategia intersectorial, interinstitucional, donde habían varios ministerios que estaban participando para enfrentar un problema grave y serio que tiene el país, que es la mortalidad materna. No puede ser posible que en el país sigamos obteniendo nosotros como un mejor estándar las muertes maternas, y somos el segundo país de América Latina que tenemos una tasa alta de mortalidad materna. Entonces no es posible que se siga, dejando o permitiendo que todo el peso, como dice Charito, caiga en la mujer. El ENIPLA, ¿qué es lo que postulaba? Primero, que haya esta que tú señalas perfectamente, es una estrategia donde actúan varias responsables de esto, que es la familia, la escuela, la comunidad, es decir, toda una ciudadanía. ¿Pero en qué? En reconocer a la mujer y al hombre como ciudadanos responsables, sujetos de derechos. E iguales. E iguales, obviamente. Entonces había una carga demasiado fuerte a veces en la mujer, que la mujer es la que no se cuida, que la mujer es la que usa minifalda, que la mujer es la que se pinta, que la mujer es la que se viste apretado. Entonces la mujer es la tentación y es la que seduce y provoca al hombre para que ella se embarace. O sea, conceptos errados de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quería el ENIPLA? Es realmente trabajar desde el colegio, desde la escuela, y obviamente en coordinación con la familia y con la comunidad, para que las niñas y los niños sepan la importancia del cuerpo y de cuidarse el cuerpo. Y por ejemplo, no solamente sacando como uno de estos ejemplos sacados de la cabeza del actual gobierno, es que prohibió la promoción del uso del condón. No se podía hablar de un preservativo como un medio de planificación familiar, porque era eso conducir a una promiscuidad. Y no hay cosa más falsa, porque realmente tampoco vamos a esperar que la juventud espere supuestamente a un matrimonio, porque además tiene todos estos conceptos y estos valores que están dentro de una propuesta muy curuchupa o muy de Opus Dei, en la cual tiene que llegar al matrimonio muy casta, muy virgen, o sea, como el concepto de castidad, el concepto de virginidad, estos conceptos tan de épocas pasadas, ¿ya?, no fueran ya analizados, trabajados, actualizados realmente y muy socializados por los chicos. Los chicos y las chicas no están pues ahorita viviendo el hecho de su sexualidad sin que sepa el uno, sin que sepa el otro. Más vale, hay bastante apertura. Los medios de comunicación, los grupos sociales, las amistades se han encargado de eso. Entonces ahí sí es obligación del Estado planificar y dar a conocer y trabajar instrumentos para una política pública que permita mejorar las condiciones de las mujeres y de los varones para que pueda realmente, primero, con bajar esa tasa de mortalidad materna que es terrible, provocar espacios de discusión y análisis en la sociedad para que puedan realmente tener acceso y libertad a temas tan elementales como el uso de las pastillas del día después, el uso de las mismas anticonceptivas, el uso de los preservativos y por último,
si hay un embarazo no deseado, tener facilidades también, no clandestinas, como es lo que está pasando, para que puedan lograr un aborto terapéutico o en las mejores condiciones y no mueran las mujeres. Y después, a su vez, no las apresen, porque aquí es terrible, porque una niña que llegue a un estado de un aborto en curso, lo que llega es el médico y supuestamente el fiscal, pero para acusarle a la chica de que ella se ha autoprovocado y entonces iniciarle un proceso fiscal. O sea, hay muchas cosas que hay que trabajar y hay que denunciar, porque realmente nosotras nos hemos sentido víctimas este año de una de las tantas formas de violencia como es esto. Quizá poniéndome un poco conservador en los términos de estos, quizá no sería también, según lo que dice Pilar, no sería, no promover, pero sí respaldar, si cabe el término, un libertinaje entre la juventud. Para nada, para nada. Es como que dijéramos, estaríamos pensando que los chicos, estamos peyorizando a la juventud, si pensamos eso, porque son seres humanos, personas que piensan, que conversan, que deliberan, que entre ellos se aconsejan, si tú quieres. Pero lo importante es conducir de la mejor manera esos niveles de conversación, de consejo, y para eso están los adultos. Pero no significa que porque se abre una llave vamos a dejar inundar la casa. No es así. Es importante pensar que estamos hablando de seres humanos, de personas con inteligencia que pueden decidir. Y aunque si de lo contrario es que ahorita les negamos, pero eso no nos dice nada de que los niños no salgan a drogarse, no salgan a tener relaciones, no, pero lo hacen de la peor manera. Así es. Ese es el punto. Y volviendo al tema inicial, lo del plan familia, no ha cumplido sus propósitos para nada. Tiene que dar el próximo 2 de... Es prohibido por la Junta Monetaria que un banquero pueda ser candidato, ¿ya? Claro, hay formas en las cuales tan sutiles se mencionan argumentos, conceptos que realmente no vienen al caso. Entonces, volviendo al tema de la estrategia de planificación familiar, es algo así. O sea, tú si vas a ir a un lugar de una fiesta, qué sé yo, el fútbol o en cualquier lugar, entonces no puedes hablar con esa chica porque puedes tener una relación sexual y eso es prohibido. Igualito está en este caso. No puedes votar por un supuestamente banquero porque vamos a volver a todo lo que había en el pasado. Pero el tema es, a ver, ¿de qué pasado estamos hablando? ¿Cuál es el pasado que tanto? Claro, obviamente había problemas muy serios en cuanto a las instituciones públicas, si se quiere. Tuvimos problemas con varios presidentes, hubo cambios, ya. Realmente había un proceso democrático en ciernes y estaba muy cuestionado. Es verdad, nadie duda de eso. El tema es que ahora se han dado tanto la vuelta y toda aquella institucionalidad que supuestamente estaba tan mal, ellos se han encargado ahora de fortalecer su institucionalidad y ahorita no tenemos acceso a nada. ¿Dónde hay una justicia que diga, voy acá porque aquí sí puedo tener acceso a una justicia independiente? Voy a la fiscalía porque realmente voy a lograr que haya un proceso independiente. A cualquier parte que uno vaya realmente se encuentra limitado o coercionado. Es tan gracioso también decir, ¿no? Ahora veía como tanta campaña sucia que decía que hay tanta pulcritud y tanta transparencia en los casos cuando todos los servidores públicos son obligados a ir a las marchas. Todos los directivos de los ministerios están obligados a pagar diezmo al movimiento país. O sea, no hay ninguna... O sea, todas esas triquiñuelas que ellos hablaban de que eran malas, pues ahora ellos se han encargado de institucionalizarlas, esas. Y mejorarlas. Y mejorarlas para ellos, por supuesto, ¿no? Pero el tema es que también habemos más de un 60% de la población que no estamos pues contentos. Y ahora, que es un proceso democrático que está establecido en la Constitución, permite una elección democrática. Dejen pues que sea democrática.
y no le pongan cortapisas por tanto lado. Entonces, eso es, o sea, viéndolo desde la perspectiva de la mujer solamente, es un problema tan serio en cada cosa. Y si lo vemos a nivel de país, el problema se multiplica por mucho. Por miles. Por mucho. En algún momento se acusó al señor Lasso, el otro candidato, bueno, además de ser banquero, que es un estigma en este país, se le acusó también de ser de extrema derecha y de un destacado integrante del Opus Dei. Y que las propuestas de Lasso, ¿qué dicen respecto a la mujer, a la juventud, a la niñez? Bueno, nosotras tenemos absolutamente claro también, y nuestro pronunciamiento formal, oficial, así lo recoge, que ni el señor Moreno ni el señor Lasso concuerdan con nuestra agenda desde las mujeres. Sin embargo, creemos que habiéndonos ya desgastado 10 años con el correísmo y viendo que no tenemos ninguna respuesta, es mejor asumir la responsabilidad de votar por el señor Lasso con el propósito de hacer una lucha nueva y de buscar un espacio diferente donde creemos podemos conseguir mucho más de lo que hemos perdido en estos 10 años. Estamos claras de que el señor Lasso tiene una orientación mucho más conservadora de lo que nosotras estamos proponiendo. En el tema del aborto, por ejemplo, le hemos planteado a él personalmente y él ha manifestado su posición, pero también dijo que respetaría a las madres y a los hijos, la vida de la madre y la vida del hijo, porque como bien decía Pilar, cada día es más el número de mujeres que mueren porque tienen un embarazo malo, un embarazo que les provoca naturalmente un aborto y no tienen dónde hacerse atender, porque lamentablemente con este famoso COIP los médicos se ven sujetos a pedir orden de juez para poder atender a una madre que está en proceso de aborto. Mientras llega esa orden de juez, esa madre puede morirse. Claro, es muy grave la situación. Adicionalmente, yo creo que es válido también decir que cada día hay un mayor número de niñas embarazadas. Y entonces, ¿qué significa? Y de los sectores más pobres, y generalmente como producto de violación, que esa es nuestra propuesta concreta, que se apruebe el aborto en casos de violación, porque no es justo que una mujer, una niña, una jovencita de 12, 13, 14 años se vuelva niña madre de otro niño. ¿Por qué? Porque no está permitido por las leyes que esa niña pueda abortar y salvar su vida. ¿Qué significa para una jovencita de esa edad ser madre? Se le termina la vida, se acaba sus aspiraciones de estudiar, la familia seguramente le vota, ella no va a encontrar un trabajo en esa edad para mantener a ese otro ser humano que ha traído por consecuencia de un ultraje, de una violación, de haber sido sometida a una relación que no quería. Entonces estamos matando a una niña, a una jovencita. Hay que pensar muy detenidamente. Y se están matando muchas ilusiones. Y el futuro. Todo es coartarle el futuro, sí, coartarle todo. Y siguiendo en esta línea de lo que dice Charito Pilar, cuando se estaba tratando la ley no recuerdo exactamente el nombre, pero que condenó el aborto en definitiva. Sí, la ley de salud. Algo así está de salud, bueno, y que algunas asambleístas de Alianza País se opusieron a los dictámenes, pero fueron obligadas a cambiar y suspendidas un mes. Claro, entonces eso da fe de que las cosas no están bien dentro del mismo, o no estaban bien dentro del mismo movimiento gobernista. Es interesante, siguiendo el hilo que plantea Charita con el candidato Lasso, él dijo algo muy, muy cierto, ¿no? Que él obviamente no puede renunciar a su convicción ideológica en cuanto a sus creencias de fe, pero también dijo algo muy interesante. Dijo, la Constitución dice que somos un Estado laico, y en el marco de un Estado laico, y yo siendo presidente, yo debo respetar lo que dice la mayoría. Muy importante. Y eso es muy importante, es muy importante. Habrá muchas cosas realmente que como mujeres quizá no esperemos de él,
realmente, porque como él mismo dice, sus convicciones de fe son muy fuertes. Y sabemos que eso va a ser un contrapunto con nosotros. Pero también él lo sabe también muy claro y nos dijo, yo sé que ustedes serán las primeras que estarán en las calles peleando por sus derechos. Y es decir, en estos 10 años que han sido tan violentados en cuanto a los derechos de las mujeres, porque no hemos avanzado, lo que tenemos ha sido lo que hemos venido trabajando desde mucho tiempo atrás y no se ha logrado dar un pasito más adelante. Entonces lo que él también reconoció es que nosotras estaremos allí pendientes de que se pueda revisar, se pueda hablar y se pueda defender. Porque claro, hay muchas mujeres también que del lado muy conservador que también están en contra de nuestras posiciones. Igual respetamos, pero el tema es que aquellas mujeres que tienen un problema muy serio en caso de un embarazo, por violación de un tipo que a veces puede ser el hermano, el tío, el cuñado de su centro más cercano, de su entorno más cercano, pueda tener acceso a decidir. Ese es el principal pleito, si se quiere, que nos estamos comprando como mujeres, pero es el derecho fundamental también de esas niñas. ¿Cuántas niñas que acuden a estos embarazos? Nosotros conocimos un caso muy doloroso hace muchos años, una niña que lamentablemente murió, que usó un armador, lamentablemente, y llegó mal, obviamente, ya al centro de salud, y murió. El tema es que, analizando ese caso, ¿por qué usó un armador? ¿Por qué? Y claro, encuentra primero que no hubo apoyo de la familia, para nada, ¿ya? Porque después, obviamente, en las averiguaciones, el tema era que había una persona muy cercana a su entorno, la había violado, y obviamente después se dio cuenta que estaba embarazada, y su familia, sobre todo su papá, o el padrastro, era muy firme, muy bravo. Pero ¿qué pasó? Que tampoco en ningún centro de salud le dieron ninguna oportunidad de que pueda ella tener acceso a un centro de salud. Entonces ella se vio obligada, y era una chiquilla que tenía 13 años, obligada a hacerlo. ¿Y de qué manera? Entonces claro, después se arrepentía, la mamá lloraba diciendo ¿por qué yo no lo oí? ¿Por qué? Pero esos llantos desgraciadamente llegan ya tan tarde. Son demasiado tarde. Son muy tarde. Entonces sí puede ser que de cara a las otras personas o mujeres de este grupo, 14 millones me parece, obviamente hablar de aborto es un tema prohibitivo, porque supuestamente el niño se está formando desde el mismo momento en que un óvulo y un espermatozoide dan a la vida a un nuevo ser. Todo eso científicamente es verdad, ya hay un crecimiento, un cambio en el cuerpo de una mujer, pero también es cierto otros problemas que se suceden a aquella mujer. Puede ser que su misma fortaleza biológica no esté lo suficientemente madura como para tener ese bebé, que eso pasa en los vientres maternos con niñas que tienen unos úteros que no han madurado lo suficiente. Entonces puede haber un problema muy serio. Eso pasa también con problemas sociales muy, desgraciadamente, que se dan muy a menudo en entornos sociales de pauperización, donde las relaciones son tan promiscuas de la misma familia, por el consumo de drogas, por el consumo de alcohol. Lamentablemente en este país hay muy elevado consumo de alcohol, que una cosa va conduciendo a la otra. Y la persona en peores condiciones de pagar eso son las niñas. Y eso también se tiene que entender. Una cosa muy importante que afirmó Pilar es lo manifestado por el señor Lazo respecto al respeto a la Constitución. Si hablamos de un Estado laico y que una persona que se manifiesta muy conservadora, lo ha dicho así el señor Lazo, pero cuando respeta el Estado laico es muy importante. Es un paso porque quienes nos están dirigiendo en estos momentos han hecho lo contrario. Se han manifestado como personas de izquierda, muy progresistas y una cantidad de adornos, y sin embargo son los más conservadores que hemos tenido como gobierno en este país. Irrespetuosos. Porque el respeto a las mujeres parte por reconocernos como seres humanos iguales, no como seres humanos inferiores con relación a los varones.
Y eso no ha pasado en este gobierno, no ha pasado en estos 10 años en los que se han autocalificado como tan progresistas y tan personas de izquierda. Yo he pensado, si la izquierda es eso, yo creo que tratemos con la derecha a ver qué pasa. Charito, tú manifestaste hace un momento, cuando tú te desempeñaste como jefa de prensa de la Presidencia de la República, ¿qué diferencias ves en esa época con la actual? Claro que ha habido la evolución del mundo. Hay una evolución tecnológica especialmente, pero, claro. Pero en lo tecnológico. En lo tecnológico pero quizás es muy en lo violento, humano sí. no hay mucha diferencia Hay una entre gran uno diferencia, y otra época. hay una gran diferencia. Porque yo me acuerdo que efectivamente el presidente de ese momento no es que era el caramelito para todos. Había gente, compañeros periodistas que estaban en la oposición, que no estaban de acuerdo, que nos lanzaban unos sí, exactamente. Y no me acuerdo que haya habido persecución, no me acuerdo que haya habido ni de lejos la solicitud de que les saquen del medio de comunicación. No me acuerdo que se les haya mandado, se les haya multado, ni que obviamente era la Secretaría Nacional de Información Pública la que tenía la relación con los periodistas, que para nada tiene que ver con los instrumentos que han creado ahora, como la SECOM, la Cordicom y ni sé cuántas cosas más. Nada que ver con lo que era la Secretaría Nacional de Información Pública en mi época, en la época del presidente Roldós y luego del presidente Hurtado, que es lo que yo puedo dar fe porque estuve muy cerca. No teníamos compañeros perseguidos, no teníamos periódicos a los que se les haya cobrado plata y peor, para que sea un ingreso personal del presidente. A nosotros no, nunca, en ese momento, te estoy hablando del 81 al 84, en la época de la presidencia del doctor Osvaldo Hurtado. Ahora, este gobierno expidió la famosa, entre comillas, la famosa ley de comunicación. Pero el candidato Guillermo Lasso ha expresado la voluntad de eliminarla, derogarla, como de lugar, sí, en caso de ser elegido presidente. El señor Moreno ha dicho que se la puede reformar. No. Pilar, ¿qué hacemos? No, hay que volver a hacerla. O sea, realmente necesitaríamos sí una ley, ¿ya? Pero no esa ley. Una ley es necesaria. Una ley es necesaria, sí. Por supuesto que sí, pero no esa ley. Y un poquito retomando la historia, como dice Charito, el tema de cómo era la CENDIV en ese entonces, a la SECOM en este entonces. Yo también recuerdo, y lo traigo a colación porque, por ejemplo, yo pensaba, cuando recién este gobierno se inauguró, digamos así, que las famosas sabatinas hubieran sido espacios de educación ciudadana, que tanto se requieren. Porque pensé también en algún momento, concretamente en la presidencia del doctor Rodrigo Borja, nosotros trabajamos muy de cerca con la CENDIV de ese entonces, en una propuesta, porque desgraciadamente vino una epidemia de cólera al país. Fue terrible para el país, también era un problema de salud pública que por primera vez se lo conocía y era grave porque ya ocasionaron muchas muertes en el Perú y había problemas de infecciones en el Ecuador y de paso hubo también algunos muertos, en fin. Y me acuerdo que la CENDIV, yo trabajaba en un organismo internacional en ese entonces, trabajamos conjuntamente para producir material, para sacar información, para usar los medios de comunicación, ¿ya?, que se dirigían y direccionaban para la educación, en este caso, de un problema concreto que era cómo, ojalá, erradicar el cólera, que de hecho aquí hemos hecho muy buen camino para ya no tener esa terrible enfermedad. Y se dio todo lo contrario. Entonces, la ley famosa de comunicación, que podría haber sido esa instancia técnica, legal, jurídica, en todos los si quiere, las expresiones que quiera darla el señor Alianza País, desgraciadamente no se usaron para eso. El tema es que está tan segmentado el espacio para que lo que yo diga como función pública
pero es gubernamental, mía, de mi movimiento, está bien. Pero no lo que digan ustedes, los periodistas, que me están atacando. Y eso no puede ser, porque justamente como se hacía hace un rato, habían periodistas que estaban en oposición, ¿y quién les criticaba o les callaba o les multaba? No había eso. Entonces esa ley tiene muchos vacíos y vicios de poder. Ahora mismo hay algunas frecuencias que están en un hilo, que están bailando en una cuerda floja, donde ya sabemos el día de mañana que si llega a ganar el candidato Moreno, ya, eso es un INRI que tienen sobre ellos y de hecho van a ser ya callados. Pero eso no es dable. Habiendo tantas frecuencias, por ejemplo, que se pusieron supuestamente o se ofertaron, ¿por qué precisamente esas frecuencias? ¿Por qué no se siguió el debido proceso? ¿Por qué no se establecieron los pasos de acuerdo a las mismas exigencias establecidas en la ley que ellos mismos hicieron? Entonces, hay esos vicios o vacíos legales, eso es lo que hay que revisar. Pero son tantos que no se puede decir arreglamos por aquí, remendamos por acá. Artículo por artículo. No se puede. Bueno, no queremos un Frankenstein. No queremos un Frankenstein. Exactamente. Bueno, y la ONP sufrió en carne propia por supuesto. Ese tipo de acciones, ¿no? La frecuencia que por muchos años la mantuvo fue retirada por aduciendo. Yo me he puesto a pensar, y voy a redundar, en que les molesta donde hay pensamiento, les molesta donde hay criterio, les molesta donde hay gente que es capaz de alzar la voz, les molesta donde hay gente que no les dice todo sí. Y la Unión Nacional de Periodistas afortunadamente nos representa en esa dignidad de decir no a lo que está mal y apoyar si hay algo bueno. Y en estos días ha pasado una situación muy particular con los periodistas en sí, Charito, Pilar. El gobierno ha traído varios periodistas extranjeros, sí, en desmedro incluso de sus propios periodistas que trabajan en los medios del gobierno. Sí, yo no los llamo medios públicos. No, son en desmedro de los periodistas que trabajan en sus propios medios. Claro. Entonces, se ve que no les tienen mucha confianza o no creen en la capacidad de los periodistas de esos medios, peor en los periodistas de otros medios independientes. Parece que les gustan los gestos de un señor al que le traen a menudo pagándole mucho dinero, que como tú dices, bien se podría reconocer el trabajo de periodistas aquí al interior, que tenemos muy buenos, porque saben decir las cosas con altura, saben cuestionar, son excelentes entrevistadores, pero no son sumisos. Entonces ahí están fregados. Ese es el pequeño o gran inconveniente que surge. Y lo que se ve, ¿no? Muy desagradable es que supuestamente quieren ellos presentar una imagen de independencia con periodistas extranjeros que van a tener una capacidad de análisis muy independiente. Pero no saben que nosotros sí podemos identificarlos de dónde vienen, cuál es su línea política, a qué partido incluso corresponden y obviamente por qué vienen. O sea, no nacimos ayer, ¿no? O sea, y tampoco somos tontos. Creo que hemos revisado cada paso y cada trayectoria de los medios gubernamentales y realmente es lamentable también que ese mal lo dejen en el país tan institucionalizado. Y yo creo que esa es lo que nos mueve a nosotros como movimiento de mujeres a decir sí, queremos un cambio, porque lo que traemos con estos 10 años ya no lo podemos soportar. Ni siquiera podemos salir a las calles a protestar porque enseguida nos tiran a la policía encima. Queremos sí un cambio. Sabemos, como decía Charito, que no vamos a tener todo lo que quisiéramos como movimiento de mujeres con el señor Lasso, pero al menos una posibilidad de poder sentarnos a hablar. Démonos una oportunidad. ¿No? Exactamente. Démonos una oportunidad. Lo que se escucha en el argot popular, la gente que caminamos por las calles, estamos en los buses y se oye a la gente conversar, ¿no? Y mucha gente concuerda con lo que estamos acá hablando y dice, creo que es necesario un cambio. Dice, hasta para experimentar a ver qué pasa. Alternabilidad. Es la palabra exacta, para ver oxigenarnos qué pasa, un poco. Eso, sin que nos impongan,
sin que nos digan cómo debemos hacer, sin que nos ordenen, sino que nos den la oportunidad de expresar voluntariamente nuestro voto, ¿no? Yo me imagino que todos esos jóvenes estudiantes que querían entrar a la universidad han de estar pidiendo a gritos este cambio. Y te digo porque el que te diga no puede ir a esta universidad, no puede estudiar esta profesión, esa carrera, porque nosotros no creemos que debe hacerlo. Por favor, ¿cómo así? Estamos cortando las elementales libertades de decisión de los jóvenes estudiantes a los que, por otro lado, les demandamos que sean el futuro del país, en lo que yo no creo, porque hay que dar a las personas un presente para exigir un futuro. Pero a estos jóvenes, hombres y mujeres, yo estaba comentando que una señora a la que le veo casi una vez por semana me dice que la hija quería ser médica y que ella obviamente estaba preocupada por los 7 años de estudio, por el dinero, todo, pero le iba a apoyar. Es una señora artesana. Dice, va a dar los exámenes y le dicen, no, usted no es para médica, usted puede trabajar en computación, así es que dedíquese a eso. O sea, ¿cómo así? Pero es imponer. Pero por supuesto, y si la niña entra, no le va bien, y se sale, ya ejerció su derecho, ya hizo lo que quería, pero no va a ser nadie externo que le diga, no, usted no sirve para doctora, usted trabaje en computación o hágase oficinista. Por favor, no. Estamos llegando al caso de imponer ciertas normas para que la gente solamente obedezca. Y de estos hay un sinnúmero de casos de jóvenes frustrados que después no pudieron entrar a la universidad, no les permitieron, entonces dejan a un lado la opción de estudios. ¿Y qué hemos ganado con eso? Hombres y mujeres buscando qué hacer en las calles, cualquier cosa, pero no precisamente haciendo realidad sus sueños de profesión. Y volviendo a la migración. Exactamente, muchos jóvenes, porque tratan de irse. Sí, así es, muchos jóvenes están migrando. Porque no tienen empleo tampoco. Es. No hay Ese un problema serio el empleo. Ese es uno de los temas que, topando lo que dice Pilar, lo del empleo, a mí me preocupa, y lo digo sinceramente, el ofrecimiento del señor Lasso, ¿no? El millón de empleos. Y sí me preocupa porque al no tener el país una inversión agresiva, si cabe, en el buen uso de la palabra agresiva, al no tener una inversión extranjera agresiva, entonces, ¿cómo se da el empleo? La semana pasada aquí, conversando con el doctor Patricio Zuquilanda y el doctor Patricio Gijón, el doctor Zuquilanda nos decía que Haití tiene mayor inversión extranjera que el Ecuador. Claro. Sí. Bueno, eso sorprendió a mucha gente, me sorprendió a mí porque, bueno, estamos llegando, o hemos llegado a casos de extremos. Entonces, si no hay inversión, bueno, al principio, en el caso de ganar el señor Lasso, no vendrá la inversión al siguiente día, y me preocupa el millón de empleos. Pero es lo mismo que dijo también el señor Moreno, que va a dar 250.000 al año. Bueno, que es lo mismo. Que es lo mismo, pues no, finalmente ahora el tema es complicado, ¿no? El otro día yo también trato de entender en el sentido de la inversión, cómo puede ayudar al país en un año tan crítico que va a ser el primero de su gobierno. Porque él hablaba de una cosa que podría ser eficiente, no soy economista en este caso como para tener más clara la película, pero él hablaba de mejorar las condiciones para que los inversionistas vengan al país y puedan trabajar con mayor libertad en el sentido de no estar preocupados de tantas limitaciones tributarias que ahora tienen. Podría dar algún resultado efectivo, al parecer, el bajar algunos impuestos por un lado para poder recuperar y atraer la inversión extranjera por otra. Podría ser. Habría que ver, esa es una propuesta que hay que valorarla, ¿no? Porque no creo que de entrada podamos decir no nos sirve. Porque él también estaba hablando de que se podrían dar empleos en la medida de crear alternativas con chicos emprendedores, que también es cierto, porque tampoco hay. Ahora mismo están una nueva empresa de transporte público, tiene pocos meses, creo que tiene 8 meses, está tratando de
fortalecerse de alguna manera, Consolidarse, así, Cabify se llama, ¿y quiénes están yendo allá? Jóvenes, porque jóvenes no tienen dónde ir a trabajar. Entonces, estos pequeños emprendimientos podrían de alguna manera ayudar. Y en este sentido, Ecuador tiene muchísimas ventajas porque somos un país rico, pequeño, pero rico en propuestas que nos ha regalado la naturaleza realmente, ¿no? Tenemos un buen clima, tenemos montañas, playas, selva, y tenemos, por favor, el oro negro, pero también tenemos el otro, pero también tenemos café, tenemos cacao, tenemos chocolate que están produciendo. Entonces hay muchas otras alternativas que sí es importante. No sé, yo creo, ¿no?, que no se necesite estos emprendimientos con muchísimo capital inicial, poco capital semilla, que se pueden ir dando ciertas cosas y que van a ayudar. En el exterior, y no sé si les ha pasado a ustedes, pero es muy común escuchar de la gente expresarse: los ecuatorianos tienen todo, ¿qué les pasa? Sí. Yo creo que es común, mucho hemos discutido y varias veces de eso. Sí. Bueno, nos hemos equivocado. Yo digo que nos hemos equivocado teniendo todo lo que tenemos, que es obvio, es evidente, y la gente nuestra, que es tan linda, los valores que tenemos como personas, como seres humanos. Nos hemos equivocado en elegir quién nos conduzca. Nos hemos equivocado algunas veces, es verdad. Pero ahora yo creo que cometimos el error más grande. Nos dejamos obnubilar por una persona que decía ser un profesional, que daba muchísimos consejos de democracia y que ahora se le revierten porque exactamente ha hecho lo contrario de lo que antes, cuando estaba antes de ser candidato, daba muchos sermones al respecto, y ahora está haciendo exactamente lo contrario de lo que decía. Entonces yo digo, nos hemos equivocado y no podemos volvernos a equivocar. El señor Lazo dijo también una cosa que me pareció interesante y lo volvió a repetir en uno de los programas de televisión, que él no es el candidato perfecto ni el candidato ideal para el 100% de las personas, pero que lo que nos ofrece es trabajar, sacar a este país. Tiene muy claro, de lo que yo he podido percibir, muy claro la situación que estamos viviendo, y yo creo que eso le va a permitir sacar adelante esta crisis financiera en la que estamos viviendo, y que el gobierno actual, autor de esa crisis, no quiere ni siquiera reconocer. Me da realmente mucho dolor oír cuando dicen: estamos muy bien, hemos salido, hemos progresado, estamos mejor que... Por favor, no recorren las calles, no ven la situación de muchísima gente que no tiene ahorita ni siquiera para comer, que cada día es más difícil ir al mercado a hacer compras, porque a uno le cuesta un billetito de 20 que saca, se va en 2 o 3 cosas que se compra. Entonces, por favor, por lo menos que se pongan la mano en el corazón y reconozcan al nivel de crisis económica, social y política al que nos han llevado. Estamos llegando a las instancias finales del programa, lamentablemente. Pilar, una última reflexión. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué puedes aconsejar a la ciudadanía? Creo que lo que nos toca hacer es votar conscientemente, razonadamente. Puede ser que para unos les cause mucho dolor votar por la derecha, ¿ya? Pero creo que es importante rescatar la democracia. Ahorita lo que tenemos es que votar por la alternabilidad, votar porque somos un país que nos merecemos un cambio, votar porque somos personas conscientes que debemos exigir nuestros derechos, y creo que la democracia es, así sea con problemas, con falencias, pero nos merecemos todos vivir un Estado democrático. No queremos llegar a extremos, no queremos llegar a situaciones tan complejas y tan feas realmente, como el caso de Venezuela, que donde se ve que ni siquiera los niños tienen acceso a un gramo de leche, no hay. El otro día veía en las redes cómo una madre le pedía al presidente Maduro que lo ayude a su niño a salir de la desnutrición porque estaba ya por morir ese niño. ¿Y cuántos niños han muerto por desnutrición?
El país, además Ecuador, está en deuda con los niños por la nutrición, porque la desnutrición es terrible en este país. Y teniendo una riqueza tan vasta, es lo que molesta, duele, y por eso creo que necesitamos el cambio. Vamos a tener una posibilidad este 2 de abril de poder votar por esa alternabilidad, poder votar por la democracia. Charito. Sí, el fin de semana, el domingo próximo, tenemos que sumarnos a la solución y dejar de ser cómplices de la crisis. Es una oportunidad que tiene el pueblo ecuatoriano, que tenemos todos los ecuatorianos, ¿no? Los que anhelamos tener un futuro mejor para los hijos, para los nietos, para la familia en general, el votar conscientemente. El domingo 2 de abril es esta oportunidad y esperemos que las cosas, pues, viviendo en democracia, las cosas se den como deben darse. Gracias a Charito Peras, gracias a Pilar Rivas por estar muchas gracias. acá con nosotros de Libertad de Expresión, y gracias a ustedes, amigos, acá en el país y en el exterior, por habernos acompañado en este programa en vivo a través de Facebook. Les invitamos, como siempre, para mañana miércoles a la misma hora, a las 12, estén junto a nosotros por Radio Unión en línea, la emisora de la Unión Nacional de Periodistas. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Qué rápido que se pasó la hora. Ya. Gracias, Charito. ¿Saben qué? ¿Por qué no hay un rotulito que diga radio? Ya vamos a hacer cositas. Claro, sí, que diga Porque Radio yo estaba UNP. pensando, claro. Claro. Ya va a mejorar la casa. No, si estás mejorando.